Arrancamos. Ahí. Share screen. Acá. Bueno, espero que les guste. Vamos a arrancar. Arrancamos, dura 3 minutos. Y después les voy a hacer unas preguntas. Les comento algo. ¿Todos pudieron hacer el trabajito antes de las vacaciones? Les dejé un trabajito bastante sencillo con las marcaciones en la fotocopia, que tenían que hacer unas marcaciones y fijar las posiciones del barco. ¿Lo pudieron hacer? Si no lo pudieron hacer y si lo tienen, la idea es, eran las vacaciones, todo bárbaro, pero para el viernes lo quiero. Si alguno no lo tiene, por favor, pásenmelo por WhatsApp y yo se los vuelvo a pasar. Es importante que lo hagan. Es muy sencillo. Ese es uno. Segundo, el tema, yo les había mandado, con lo que mandó el profesor Gata Castel, corregí la carta que yo le había dado a él justo, esa carta H114 donde había que poner latitud y longitud, le puse donde era el 57 de longitud, se lo agregué con Paint. Es importante también que ustedes hagan ese trabajito que ayer pedía Gata Castel con respecto a las posiciones, porque son los básicos y es lo que ustedes lo vamos a usar de ahora en más, vamos a usar eso. Entonces, para el viernes, esto va con nota, ejercicio, perdón, de nuevo, voy a calificar al que no entregue o al que entregue. El ejercicio de las posiciones, si alguno no tiene, por favor, pregúntemelo por WhatsApp vía Smith o vía Ferreira. El ejercicio de las posiciones, el ejercicio de las cartas, y esto necesito que ustedes lo empiecen a leer y a escuchar los videos que anoten lo que dicen los videos, porque si no, no se van a acordar. Arrancamos con el primer video. Esto es lo que me interesa que ustedes sepan de las elecciones, de las proyecciones cartográficas. Primer pregunta para todos. Y si quieren, superpónganse, no importa eso. Bueno, primer pregunta para todos. ¿Qué son las proyecciones cartográficas? Todo eso. ¿Lo tienen ahí? Formulaciones matemáticas que permiten conservar propiedades geométricas. Ciertas. Es importante la palabra cierta. Fíjense, ciertas propiedades. Ahora van a ver por qué. Ciertas propiedades geométricas. Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades geométricas? Ángulos, superficie, distancia. ¿Hasta acá vamos? Formulaciones matemáticas que permiten conservar ciertas. ¿Qué quiere decir cierta? Algunas propiedades geométricas. Ángulos, superficie o distancia. Después vean, escuchen por favor. Vean de nuevo esta diapositiva y anoten estos puntos importantes que yo les remarco. Este es el quid de la cuestión. Este es el nudo de la cuestión. Y esto es lo que yo les voy a preguntar en el examen. Ciertas propiedades geométricas. Pero nosotros estamos representando una esfera en un plano y como esa representación, ¿qué problema va a tener? No puede representarse exactamente. No puede representarse. Forma, profe. Entonces, Pereira,
Si no pueden representarse exactamente sobre un plano, vos vas a tener que, ¿qué? Elegir Y a voy a tener costa que o elegir cualquiera. ¿Cómo? Las propiedades que querés mantener. Correcto. No podés tener todo. Ay, pero yo quisiera. No, no, no. ¿Qué querés? Y yo, ¿para qué querés la carta? La proyección. Y porque yo necesito trazar en línea recta los rumbos y aparte me gustaría también, se necesitan mantener el isogonismo de los ángulos. Bueno, si vos querés eso, andá y comprá la proyección Mercator. Me estoy adelantando. Todo lo demás. Y las otras son para un geógrafo que tiene que conservar áreas, el otro porque tiene que hacer otra cosa. ¿Me entiende lo que les quiero decir? Qué callados que están todos. ¿Se entiende, sí o no? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profe. Esto es fundamental. Sí. Entonces, lo que quiero que sepan es que no se puede tener todo. ¿Qué significa esto? En ¿Que la, se van a poder saber los límites y eso? No, ¿no? lo que te quiere decir es, a ver, nosotros estamos en un pequeño mundo, digamos. Nosotros, todo lo que estamos ahora en este Zoom. El mundo de la navegación. O sea, ¿qué necesitamos, muchachos, nosotros, muchachas, en una carta? Poder medir las distancias, poder trazar los ángulos como líneas rectas, Los datos correspondientes para una navegación segura. claro. Pero hay gente, por ejemplo, que puede tener algunas intenciones o necesidades, por ejemplo, del tipo político. ¿Qué quiere decir? ¿Ven esta representación que está acá? Bueno, escuchen lo que dice con respecto a la Mercator y todo, con las intenciones. Les voy a dar una. Por ejemplo, hice un curso hace unos años, un curso con una fundación de estudios americanos que se llama, que la dirige el doctor Sabino, y justamente comentaba que los Estados Unidos, cuando representan su carta, vieron que Estados Unidos sabe todo de Estados Unidos, pero los alumnos que tienen en sus escuelas, si le preguntan dónde está la Argentina, ¿qué es la Argentina? Francia, la Torre Eiffel, ¿no? Pero no saben mucho más. Pero los Estados Unidos, políticamente y estratégicamente, ¿saben cómo se representan? En el centro del mapa y pintado de color pastel. ¿Saben por qué es eso? Lo explicaba ¿cómo es? El director. Porque ellos demuestran así, nosotros, color pastel que es un color clarito como este, así, ¿ven? Nosotros somos buenos y estamos rodeados de todos estos que son los malos que nos quieren atacar. ¿Eso es necesario? No, esas son temas estratégicos o políticos que subyacen acá. Era lo que les decía la fotocopia, el video, ¿ven? Son temas políticos, morales, económicos. Perdón, perdón.
como Estados Unidos. Esta es la que le interesa a Europa. Más que nada, desde la época de Mercator. Nosotros somos el centro del mundo. Como líneas rectas, con compás. Acá está. Según el propósito que nosotros tengamos, va a ser la proyección cartográfica que utilicemos. Nosotros nos vamos a centrar en la Mercator nada más, que tiene, yo les dejé una, después van a ver que tenemos una diapositiva. ¿Cuáles son las dos características principales que debe cumplir la proyección que utilizan los navegantes? En este caso, que es la Mercator, que las cumple. Poder trazar los rumbos, las marcaciones, las líneas de posición, como una línea recta, fundamentalmente los rumbos, y uno ahora que lo ve y lo toma y dice, hey, pero ¿y eso? No, antes no podían hacerlo. Hasta que no vino los Mercator no se podía, era mucho más difícil llevar adelante los rumbos. Acuérdense que Mercator es un cartógrafo holandés del siglo XVI, o sea, el 1500. Ahora ya lo tomamos como algo, digamos, que lo tenemos a la mano, pero no era así. Entonces, lo que tiene que cumplir nuestra proyección, que es la Mercator, es poder trazar los rumbos como líneas rectas y conservar el isogonismo de los ángulos. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, está incorporada la deformación de la cual mencionaba este video, es digamos, deformación homogénea, y los ángulos que se miden, lo importante es que los ángulos que nosotros medimos sobre la Tierra, el agua está sobre la Tierra, cuando ustedes tomen un ángulo y pongan rumbo 20, ese rumbo se pueda representar de la misma manera ¿en dónde? En la carta. En la carta. Eso es lo que se necesita, poder trazar los rumbos y las marcaciones como líneas rectas y que se mantengan, ¿no es cierto?, que se mantenga el isogonismo de los ángulos. O sea, el rumbo 0,20 que ustedes toman sobre el agua lo pueden transportar sin tener deformaciones a la carta. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profesor. Bueno, arrancamos con cartas, lo que me interesa ver sobre la utilidad e información de las cartas náuticas. ¿Qué son las cartas náuticas para ustedes? Representaciones. Muy bien. ¿De qué? De los mares, océanos. Muy De bien. las zonas navegables. Las aguas. Correcto. ¿Qué más? Representaciones gráficas, digamos. Exactamente. Bárbaro. Bueno, fíjense, lo que ustedes dijeron, ¿alguno quiere agregar algo más? ¿O quieren que yo hable? Que se y utilizan ustedes- para la navegación. que se utilizan para navegación? Muy bueno ese detalle. La carta, o las cartas, porque vamos a ver que hay distintos tipos, son mapas, ¿no? O mejor dicho, son planos. Si nosotros vamos a ir, si vamos a tomar la ruta 2 para ir hasta Mar del Plata, en vez de usar una carta, nosotros utilizamos algo que se llama mapa.
Ahora, cuando, como ustedes dijeron, tenemos información relativa a la navegación, en vez de ser un mapa, se denomina carta y tiene otras características y otras necesidades a cubrir para los navegantes. Básicamente, vamos a ver. ¿Qué es la carta? Un mapa o libro con fines específicos. Claro, en realidad es un plano, porque todos son planos, de los cuales los que se utilizan en la superficie terrestre, o sea, cuando tienen que ir, si uno tiene que ir a Corrientes o tiene que ir a algún lado, a Chile, con el auto, ¿no es cierto? Vos vas a utilizar un mapa. Ahora, si vos tenés que navegar desde Buenos Aires a Mar del Plata, vos vas a utilizar las cartas correspondientes. Cada uno tiene sus fines, ¿no es cierto? En las cartas náuticas, nosotros lo que vamos a poder hacer, ¿qué es? Fíjense, acuérdense que cuando arrancamos estas clases hablábamos de los 4 problemas de la dirección, los 4 problemas de la navegación. Los 4 problemas de la navegación, ¿cuáles eran? El problema de la dirección. Muy bien. La Posición, posición. El ¿Dónde problema de estoy? la acción, el problema de la posición, Profundidad. Distancia y profundidad. dónde estoy, qué dirección ¿Hacia voy a dónde tomar, voy? o sea, para ir de un punto a otro, qué dirección voy a tomar, que sería el rumbo. Vamos a tener el Cuando tema de, llego, para ir de Buenos Aires a Mar del Plata, qué distancia tengo, la puedo medir en las escalas de latitudes, porque también después les voy a contar de dónde sale la milla, porque nosotros en la escala de latitudes, 1 minuto de latitud equivale a... un arco de... No, más fácil. Cuando vos vas a medir Una milla náutica. a una milla náutica. Una Todo milla lo demás sí, pero vamos a hablar de que 1 minuto de latitud equivale a una milla náutica, 1852 metros. Y las podés medir en la escala de latitudes, no en la longitud, que es donde está incorporada la deformación hacia los polos. ¿Qué más podemos hacer? Sí, dale. Ayer estaban hablando que se medía en la escala de longitud, eso no había entendido también. No, mirá, Porque supuestamente... te cuento. Las distancias que vos vayas a tomar, estamos hablando de los 4 problemas de la navegación. Cuando vos vayas a tomar una distancia, que vos querés ir, por ejemplo, desde Buenos Aires a Mar del Plata y tenés que calcular la distancia, tenés que tomar la medida con un compás y la tenés que llevar a la escala de latitudes, que son medidas sobre los costados, sobre los meridianos que tenemos a los costados. Ahí se miden las escalas, se miden las distancias. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, En la ¿y escala para de- qué se usaban longitudes? ¿Para qué se usaba? La escala de longitud es porque cuando vos necesites tomar una posición de tu barco o de cualquier otro punto notable o de lo que vos quieras, vos necesitas para posicionarlo que se corten 2 líneas de posición. En este caso, las coordenadas son latitud, que la tenés sobre los costados, ¿no es cierto? Y la de longitud, claro, abajo y arriba tenés la de longitud. Yo lo miro a Salina acá porque tengo solamente a Sánchez Milton y a Mauro Salina, no sé quién. No sé quién es el que me lo está preguntando, pero bueno, voy a acostumbrarme a mirar así al frente. Entonces, Ahora- te decía que vos para determinar, por ejemplo, la posición de un faro, viste que ese era uno de los trabajos, vas a tener que tomar sobre la escala de latitud, ahí no vas a tomar distancia, vas a tomar, digamos, en qué latitud está. Hacia el sur, en este caso, ¿no es cierto? ¿Cuántos grados, cuántos minutos y décima está? Pero si vos tomás solamente la latitud, sabemos que necesitas cortarla y lo vas a cortar ¿con qué? Con esa escala de longitud. Vas a medir la longitud. Para eso solamente sirve la escala de longitud, ¿no? Pero aparte, con las cartas tenés muchísimas cosas más también, porque vos vas a decir, a ver, si yo mido y tengo 250 millas hasta Mar del Plata, sabés que son 250 minutos, después lo pasamos a grado, y después con eso vas a poder sacar, tras una fórmula que es distancia igual velocidad por tiempo, y que lo vamos a usar siempre, vas a poder sacar la ETA, o sea, la hora estimada de arribo, teniendo en cuenta cuál es tu velocidad. ¿Está? ¿Vamos bien? Todos esos datos los vamos a tener, ¿en dónde? En las cartas, que acá lo tenemos, ¿cierto? Fíjense, palabras más, palabras menos, que acá nos dice que nos sirve para ubicar la posición del barco actual o la próxima, ¿no es cierto? Podés trazar rumbo, podés trazar
las líneas de posición. ¿Qué más podés hacer? Acuérdense, en vez de tratar de, digamos, fijarlo memorísticamente, piensen en que en las cartas podemos solucionar los 4 problemas de la navegación. Y aparte, algo muy importante, ¿no es cierto?, es que la derrota que nosotros vamos a, digamos, a planificar, ¿qué era la derrota? ¿Se acuerdan? ¿Hacia dónde vamos a ir? Hacia dónde vamos a ir, de Puerto Buenos Aires a Mar del Plata, como dijimos. Esa navegación la vamos a planificar en la carta y vamos a tener cualquier cantidad de información, muchísima información, para poder planificarla sin riesgo, ¿no es cierto? Hablar de que planificamos sin riesgo, ¿qué quiere decir? Que vos, cuando vayas a planificar, tengas en cuenta que en esa derrota no vas a poder tomar ese ángulo, ese rumbo, porque vas a pasar por un bajo fondo, o donde vas a cruzar hay un barco hundido. Eso lo vas a tener que obviar, porque si no vas a tener una colisión. ¿Me siguen hasta acá? O vas a tener en cuenta que cuando estás navegando, hay rutas que son las rutas de los buques rápidos o las rutas que hacen los buques petroleros al sur. Entonces, tené cuidado por cómo vas a planificar tu carta, etcétera, etcétera. ¿Me siguen bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende todo esto? Todo esto lo podemos lograr con la carta, con los distintos tipos de cartas, ¿no es cierto? Ahora, no todas las cartas son iguales, ¿cierto? Y hay una clasificación, hay 5 o 6 tipos de cartas, y además hay algo que llaman los croquis de los ríos. Bueno, ¿por qué están definidas las distintas cartas? ¿No es cierto? Ahí lo dice. ¿Quién lo lee? De acuerdo a las necesidades del navegante. Correcto. ¿Desde qué? Desde el momento que arriba puerto destino. Desde que vos zarpás hasta que arribás a al puerto destino. Exactamente. Bárbaro. Y acá hay algo. Fíjense, esto es algo que ustedes lo vamos a tratar de comprender. Es muy importante. Guardan relación con la extensión de la zona abarcada. La diferencia que hay entre las distintas cartas que ahora vamos a ver está relacionada con la confección de las mismas y es la escala que vamos a utilizar para confeccionar la carta. La escala va a estar directamente relacionado con las necesidades que nosotros tengamos. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es la escala de una carta? La escala de una carta, y esto ustedes lo van a manejar así, lo van a manejar, lo van a incorporar. Estos son preguntas de examen, todas. Cuando les tome un examen, todo esto se los tomo. A ver. Es el valor que existe, es la relación que existe entre una porción de la carta y el valor correspondiente de ella. Correcto. A ver, discúlpame que estoy viendo. ¿Cómo? Sánchez. Aguilar, Alfonso, todos, ¿vamos bien? Gracias, Pereira, Leonardo, Figueredo, sí, Walter. ¿Vamos bien, Alegre, todos? Sí, profesor. Espínola, sí, profesor. Milagros, Imanol, Mesa, Ferreira, Dayana, ¿vamos bien? Sí, profesor. Y Hugo Figueredo. Bueno, entonces seguimos, dale. Me gustaría que se manden, que charlen también. A ver. Bueno. Como no lo sé, les pregunto, si yo pongo, por ejemplo, la imagen de ustedes acá, ¿les topa el Power o no? ¿Ustedes lo pueden ver al PowerPoint ahí? Sí, profesor. Sí, profesor, se ve. Bueno, eso sí, profesor, sin ningún problema. Disculpen mi ignorancia. Bueno, por eso por ahí les voy a pedir auxilio con esto. Bueno, la escala de una carta. ¿Qué es la escala de una carta? La escala de una carta es la relación que existe entre un rasgo cualquiera medido sobre la superficie terrestre. A ver, ¿qué es un rasgo? Un rasgo es el muelle. El rasgo es la dársena. El rasgo es, digamos, la rada. ¿Me siguen hasta acá? Eso es un rasgo. Es algo que vos, es la medida de un rasgo cualquiera. Por ejemplo, ¿alguno fue a Puerto Madero? Sí. Bueno, Puerto Madero, ¿vieron los diques? Sí. Bueno, sí.
Voy a tomar el ejemplo Puerto Madero y lo voy a trasladar acá. Escala una carta. Es la medida de un rasgo cualquiera, uno de los diques del puerto de Buenos Aires, el que está justo en el edificio Guardacosta, y cerquita del edificio Guardacosta. Tiene 600 metros. ¿Vamos bien? Los diques tienen casi todos 600 metros de extensión. Bárbaro. Entonces la medida, esos 600 metros de un rasgo cualquiera, el dique, ¿cierto? ¿Representado dónde? En la carta. Es así, representado en la carta, ¿ven? O sea, los 600 metros, que es el valor real, lo representa en la superficie de la carta, que no vas a poder utilizar 600 metros, ¿no es cierto? Entonces, vos vas a utilizar la escala que a vos te convenga para representar, ¿no es cierto?, ese dique. ¿Está? Entonces, acá les doy un ejemplo. Una carta, que hay distintos tipos, después ahora vamos a ir entrando en eso, tiene una relación, la escala es una relación entre 1 centímetro de la carta, siempre es 1 centímetro de la carta, equivale a una cierta medida del valor real. 1 centímetro equivale, en este caso, a 50.000 centímetros. No. Está bueno el que lo preguntó. Acá hablamos de peras y peras. No podemos hablar de ciruelas y manzanas. ¿Está? Hay que no usar la podemos misma hablar de unidad. dólares y pesos. Esto que ven acá, no sé si lo ven al puntero, Sí, es sí. 1 centímetro. Y esto que Pero ven la- aquí es 50.000 centímetros. 1 centímetro es el equivalente a 50.000 centímetros del valor real de ese dique. ¿Qué significa? Que 1 centímetro, si ustedes acá le sacan 2 ceros, yo se los saqué acá, es el equivalente a ¿cuánto? 50.000 centímetros, ¿cuántos metros son? Miren, acá está la coma de metros, decímetros, centímetros. Si ustedes le 50 sacan 500. 500 metros, o sea, 1 centímetro es igual, fíjate, 1 centímetro, le sacás 2 ceros a los 50.000 y te quedan 500 metros. ¿Está? Quiere decir que 1 centímetro de la carta equivale a 500 metros. Un dique va a ser un poquito más de 1 centímetro, si ustedes lo miden en estas cartas, va a medir un poquito más de 1 centímetro en la representación gráfica. ¿Me siguen? ¿Se entiende esto? A Sí, veces profe. van a usar escalas 1.50.000, a veces van a usar una escala de 1.3 millones. Ahora vamos a ver cuándo. Por eso les digo que según las necesidades que tengamos, es la escala, es la carta que vamos a utilizar y la escala correspondiente. Nosotros vamos a Y se elegir utiliza la misma escala en toda la carta. en toda la carta tiene la misma. O sea, cada carta está representada, muy buena la pregunta. La escala solamente tiene, perdón, la carta solamente tiene su escala. 1.50.000, 1.3 millones, 1.250.000. Ahora vamos a ver. Ahora, les voy a decir algo. Cuando es una escala, dice, es evidente, cuando mayor sea la escala, es menor la extensión representada. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen, fíjense, 1 igual, una escala súper grande es 1 igual a 5.000. Díganme ustedes si acá fuera 1 igual a 5.000. ¿Qué quiere decir? Que 1 centímetro de la carta es igual a 5.000, ¿qué, Imanol? Carísimo. No, pongan pedella. A 5.000 centímetros los dos. Correcto. 1 centímetro, 5.000 centímetros. Sacale 2, mirá acá y sacale, a ver que no veo el mouse, sacale 2 ceros a esos 5.000 centímetros para pasarlo a metro. Fíjate, ¿lo ves acá? ¿Cuántos metros? 500 metros. 500 metros. 500 metros, profesor. No, acá porque tiene uno más. Mirá, si vos tenés 5.000 y le sacás 2, te quedan 50. Quiere decir que 1 centímetro son 50 metros. O sea que ya la carta que estás viendo, si tiene un muelle de 200 metros, ese muelle tiene 4 centímetros de representación en la carta. ¿Se entiende todo esto? profesor. Ahora lo vamos a ir viendo. Esa escala, me voy adelantando, es una escala muy grande. ¿Cuándo es una escala muy grande? Cuando ustedes tienen
poca representación, un área muy chiquita representada en la carta. Quiere decir que la carta que tiene muchos detalles, por ejemplo, la carta de un puerto, es una escala grande. ¿Por qué? ¿Por qué es una escala grande? Porque necesitamos tener los detalles. Hay mucha densidad de tráfico, hay barcos, hay boyas, ¿me entienden? Si ustedes tienen un Profesor, sí. ¿Cómo nos damos cuenta qué escala usar? Sería si la de... Ahora te lo digo. No, Creo la que escala... de acuerdo a las necesidades. Las cartas la tienen su escala. Las Igual va a cartas depender ya... Ahí de los está. detalles que necesite. Mirá, No te va a digo, ser lo mismo navegar en el río ¿quién Paraná dijo, que... ¿quién dijo la carta ya tiene su escala? Este segundo año Salina, Mauro. Grande, Salina. En realidad esto lo vamos a aprender, pero ustedes van a elegir la carta del lugar donde ustedes tengan que navegar, ¿no es cierto? ¿Me siguen hasta acá? O sea, no es que, a ver, voy a buscar una carta de unos 50.000. Esto para que sepamos que las cartas, según las necesidades que tengamos, están confeccionadas con distintas escalas. Cuando vos zarpes del puerto de Buenos Aires con el Mantilla, vos vas a salir con una carta que es la H156 del puerto de Buenos Aires, que es una carta que tiene una escala muy grande. Vas a ver las dársenas son los lugares donde amarran los barcos en el puerto, vas a tener muchísima información sobre boyas, vas a ver puntos notables adentro, ¿me entienden? Vos empezás a navegar y a medida que te vas a ir alejando de la zona costera, después ya no vas a necesitar tantos detalles, vas a necesitar otra cosa, ¿vamos bien? Pero vos, partamos la base que si zarpás con el Mantilla o con otro guardacosta, del Delfín, pongamos, del Puerto de Buenos Aires, ¿con qué carta vas a salir? ¿Con la del puerto? Con la misma que saliste con el Mantilla. Claro, si vos vas a zarpar del Puerto de Buenos Aires, ¿qué carta vas a estar mirando? Y vas a ver y planificás tu derrota. Es la del Puerto de Buenos Aires. La del puerto de Buenos Aires. Correcto. Y es una carta que tiene esta escala, 1.50.000, que es una escala muy grande. Se ven muchos detalles. Ahora, a medida que vos empezás a navegar, después vas a ver que las cartas empieza a achicarse la escala. Y vamos a ver por qué. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Eso se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Fíjense. Sí, profesor. Miren. A ver. Acá, esto lo saqué, esto que lo ven acá, es parte del catálogo de cartas que hablaba Gata Castel ayer. Esto es una de las tantas láminas que tiene el catálogo de cartas, ¿cierto?, del Servicio de Geografía Naval, que es la autoridad, ¿no es cierto?, la autoridad náutica y la que confecciona a cargo de la confección de las cartas. Fíjense lo que son estas cartas que arrancan, que son cartas generales, ¿eh? Vean esta carta del Río de la Plata, que es la H1, o esta que agarra toda la zona del Atlántico Norte, desde Bahía Blanca, que es un puerto importantísimo, todo lo que es Puerto Madre, en el Golfo San Martín, H2. Fíjense la escala, se los digo rápidamente. Acá, ¿cuántos grados dice de longitud? 50. 60, 50. Acá dice 50, ¿en cuánto nos queda en tiempo? Nos quedan 3 minutos. Y acá al lado, acá, figuran 60, ¿ven? Acá figura 60, acá 50. Quiere decir que acá tenemos más o menos 14 grados de longitud de extensión de carta. ¿Vamos bien hasta acá? Es una escala muy chica, muy chica. Son cartas, ahora vamos a ver cómo se tratan. O vayamos a esta, que es una carta extremadamente chica. Vamos a esta, que es la H5. Vamos a comparar después con otras, la H1 y la H5. La H5, fíjense que va. ¿Están aburridos o vamos bien? Vamos bien, profesor. Muy bien. Muy bien, profe, vamos bien. Bueno, fíjense, si medimos del 45 al 75 son 30 grados. Si ustedes multiplican 30 grados por 60 minutos, 30 por 60 minutos que tienen todos esos grados, 1800 millas aproximadamente, porque no se mide sobre la escala de longitudes. Es una carta con una escala extremadamente chica, lo mismo que estas de acá. ¿Y cuándo vamos a necesitar una carta de escala muy chica que ahora vamos a ir viendo?
Esto no es que ustedes tienen que, vuelvo a repetir que lo había dicho, no sé si eras vos, Gracia, o quién es el que dijo, nosotros arrancamos con la carta del Puerto de Buenos Aires, no andás buscando la escala. ¿Cuál sigue después? Bueno, va a seguir la del Río de la Plata superior, la del Río de la Plata, perdón, la del Río de la Plata inferior, la del Río de la Plata superior, o sea, cuando van navegando, y después ya salen al mar y las escalas empiezan a ser mucho más chicas. ¿Por qué? Porque no necesitas tantos detalles. Necesitas detalles cuando vos estás navegando en esta zona, como si, por ejemplo, con la carta H, la H114, que después vamos a ver que está por acá adentro, no puedo mover el mouse, la H114 porque vos todavía necesitas ver los faros y los puntos notables para posicionarte, para tirar las marcaciones. ¿Vamos bien, Alegre? Pero si vos zarpaste con el Mantilla, con una carta con muchos detalles del Puerto de Buenos Aires, pasás por La Plata, vas navegando por los canales a Recalada, y empezás a navegar, y por esta zona, ya después de Bahía, o quizás por Comodoro Rivadavia, empezás a ir a las 200 millas, 200 millas son 400 kilómetros. ¿Vamos bien hasta acá? Vos ya no vas a ver. Llega un momento en que vos dejaste de ver la costa, ¿vamos bien? Sí. Dejaste de ver los puntos notables, no ves nada, solamente ves agua, y lo que necesitas vos es una carta que tenga la superficie o las distancias, lo necesario, necesarias como para que vos puedas